Son las 8:49 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Como siempre inicio con la palabra de Dios. Proverbios 16:8. Más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. Muy importante eso, porque no podemos ser... Excelente. Quererlo todo y hacer todo, porque los medios, el fin no justifica los medios bajo ninguna circunstancia. Miren, varias informaciones importantes de la economía dominicana en el día de hoy, que de alguna manera explican algunas situaciones desde el punto de vista político que pasan en la República Dominicana. El Fondo Monetario Internacional, la misión que viene todos los años y que evalúa la economía dominicana, dio su informe y estableció, primero, que la economía dominicana está en una situación bastante fuerte, sólida, y prevé que para este año el crecimiento sea de un 5.5%. Siempre el fondo prevé y crecemos 1 o 2 puntos por encima, pero que el Fondo Monetario Internacional ratifique que la economía dominicana está en una situación de consolidación, y aunque va a crecer un poquito menos que el año pasado, evidentemente él dice algunas cosas, va a haber una desaceleración en la economía mundial, dice el fondo. Esto va a afectar de alguna manera y por tanto el crecimiento nuestro no será un 7% como fue el año pasado, sino alrededor de un 5.5%. Pero establece este informe del fondo que la demanda interna podría ser más fuerte de lo previsto, apoyado por un crecimiento sólido del ingreso y del crédito. Eso dice el Fondo Monetario Internacional al evaluar la economía dominicana, la misión. El gobernador del Banco Central, en el día de ayer, al inaugurar la semana económica del Banco Central, dio la información de que en los primeros 2 meses de este año, enero, febrero, que siempre la economía de alguna manera tiene una situación especial, sin embargo hubo un crecimiento de un 5.9%, registró de crecimiento la economía dominicana en estos 2 primeros meses. Y lógicamente, dice el gobernador que eso prevé lo que sucederá durante todo el año y confirma lo dicho por el Fondo Monetario Internacional. La economía dominicana estará creciendo por encima de un 5.5%. El gobernador destacó que el sector construcción específicamente fue el puntal fundamental de este crecimiento en la economía de enero y febrero, porque creció un 11.9%, solo el sector de construcción. ¿Qué nos dice todo esto? Miren, la economía dominicana en los últimos años ha sido una de las economías líderes de América Latina. Cuando usted evalúa lo que ha sido los 6 años fundamentales del presidente Danilo Medina, porque el 2012 no se cuenta, no se contabiliza, porque evidentemente él entró en agosto del 2012 y ya es muy poco lo que se puede hacer en el último trimestre de la economía, sino que hay que computar la actuación económica del presidente Danilo Medina a partir del 2013. Y cuando uno hace una evaluación del crecimiento económico durante los años del 2013 hasta el 2018 y una consolidación de eso, se da cuenta la fortaleza, el buen manejo y la solidez de la economía dominicana. ¿Y por qué? Los de Lionel no sirvieron. No, estoy diciendo que se computa Danilo. Estoy hablando nada más de Danilo. ¿Y por qué? Porque estoy evaluando el gobierno del presidente Medina, porque voy a hacer una evaluación política posterior a eso, en función de la reelección. Sí. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Dile algo. Del 2013 hacia acá, el crecimiento ha sido el siguiente. En el 2013, la economía creció un 4.1%. 2014 un 7.1%. 2015 un 7%. 2016 un 6.6%. 2017 un 4.6%. 2018 un 7%. Y se prevé que en el 2019 ya crezca un 5.5%. Si consolidamos del 2013 al 2018, el promedio de crecimiento de la economía dominicana ha sido de un 6%, una cosa espectacular, fuera de serie, con una inflación, porque si el crecimiento nos lleva a una inflación amplia es doblemente favorable, la inflación nunca ha excedido, nunca ha llegado a un 5% en los últimos 6 años. Es decir, que el manejo de la economía dominicana por parte del presidente Medina es de crecimiento y consolidación permanente, lo que implica que todos los sectores económicos de alguna manera son favorecidos con esto. Si a esto lo unimos el 2019 con el promedio de 5.5, que podría crecer, estamos hablando de un promedio del 2013 al 2019 de crecimiento de 5.7%. Una cosa fuera de serie, una economía que en los últimos tiempos está siendo de los fenómenos económicos más importantes y más impactantes de todo el continente. Eso explica la reunión con Trump y eso explica los trabajos y las reuniones con China de parte del presidente Danilo Medina. Pero además, yo lo ligo de alguna manera a lo que ha acontecido con la reelección.
y estoy haciendo un análisis económico-político, partiendo del hecho de cuál todo el mundo sabe cuál es mi posición. Yo creo que lo que debe seguir es el proyecto del PLD, que Danilo y Leonel deben ponerse de acuerdo para dar paso a otro. Pero evidentemente la realidad está mostrando algo. Yo creo que de alguna manera este problema económico es que está forzando tanto. Cada vez que usted habla, y en el fin de semana estuvimos conversando con muchos de los sectores económicos, de los principales, ¿verdad?, representantes de sectores económicos del país, la mayor parte de los sectores productivos, de los sectores económicos de la República Dominicana, ve con buenos ojos la reelección del presidente Medina. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y evidentemente el por qué está en esto. El por qué está en estos datos y en esta situación de la economía dominicana. Señores, los sectores económicos dominicanos en los últimos 6 años han logrado un crecimiento y una consolidación como nunca en su historia. Como nunca. Es decir, la mayor parte de los sectores productivos, usted puede conversar con cualquiera, algunos podrán decir, bueno, el problema es tal vez político, pero desde el punto de vista económico, todos quisieran que, digamos, es el presidente Medina el que está dirigiendo, pero quisieran que este modelo económico, que este modelo de desarrollo, que este modelo de gobernar siguiera, porque le ha dado resultados y beneficios. Y cuando usted evalúa también en términos sociales lo que han sido los gobiernos del presidente Danilo Medina, evidentemente que también quisiera, en este caso era la reelección del presidente, yo quisiera la reelección del modelo, la reelección del proyecto, pero evidentemente que como es un país presidencialista, todo el mundo ve en la cara y en el ejercicio del presidente Medina estos logros extraordinarios. Usted puede decir lo que usted quiera, pero la economía dominicana en los últimos 6 años ha logrado una consolidación y un fortalecimiento fuera de serie. Lo logró también con Leonel Fernández. Leonel Fernández por eso fue 3 veces presidente. Las 3 veces presidente de Leonel Fernández no fue casualidad, fue que había un proyecto y un manejo económico que lógicamente en los últimos 2 años tuvo algunas situaciones, sobre todo por situaciones internacionales, pero también hubo crecimiento. No, en el 2008 fue que tuvo la... No, en el 2008. No, 2011 y 2012. La crisis del 2008 fue una bendición para Estoy hablando que 2011 la República Dominicana. 2011 y 2012, los últimos 2 periodos de Leonel, no fue crecimiento, igual como era antes. Siguió creciendo, pero no igual como era antes. Pero en sentido general, los 12 años, no hubo un solo año de ejercicio del presidente Fernández que no hubiera crecimiento económico, con baja inflación y con una consolidación de la economía. Eso mismo lo ha seguido el presidente Medina, exactamente igual, superado en algunos momentos, porque la economía, en el caso del presidente Medina, en 3 años ha crecido alrededor de un 7%, por encima de un 7%. Entonces, evidentemente que esto lleva a ¿qué? A lo que son conclusiones políticas. Cuando usted ve, cuando hay un problema, cuando la economía está consolidada, el problema político camina de mano de eso. Y eso es lo que explica la fortaleza y el crecimiento. Ustedes ven muchas manifestaciones alrededor del presidente, mucha gente manifestándose, economistas manifestándose, empresarios manifestándose y sobre todo sectores políticos manifestándose alrededor de que lo que podría ser una reelección del presidente Danilo Medina. Yo creo que la reelección está en el propio presidente, evidentemente, porque el ejercicio de todo este éxito se debe básicamente a quien es el gerente. Es un equipo que trabaja con el presidente Medina, pero el gerente, el que marca la línea, el que supervisa, el que controla, es el presidente de la República, el que traza la estrategia, y lo dijo desde el principio, por eso somos una potencia económica desde el punto de vista turístico cada vez más fuerte, por esto esta inserción de buscar los mercados chinos, a pesar de todo el problema político que implicaba, porque tiene una visión de cómo manejar la sociedad dominicana. Y eso es lo que explica, digamos, la fortaleza en estos momentos del problema de la reelección, a pesar de que todos sabemos que tiene una limitación constitucional. Pero en esto de la limitación constitucional, los propios sectores económicos lo dicen. La Constitución puede ser modificada, ese no sería el problema. El problema es si políticamente conviene al propio presidente y a ese proyecto político, porque las constituciones están para ser modificadas, se han modificado 500.000 veces, otra más, no sería lo mismo. Evaluándolo de esa perspectiva, lo que hay que ver, si sin el presidente Danilo Medina puede continuarse este proyecto de modelo de crecimiento con esta característica. Lógicamente yo creo que nada más si continúa el PLD en el poder. Porque si viene la oposición ha demostrado lamentablemente, por lo menos hasta ahora, que no sabe gobernar la nación y que a final de cuentas lo que hace es retrotraer, quitar ese desarrollo, echar hacia atrás la economía y crear crisis extraordinarias. Si continúa el proyecto PLD lógicamente articulado, Leonel y Danilo, porque ahí yo reitero
que la garantía de que este modelo pueda seguir con esa misma característica es que haya, como ha habido históricamente, una coordinación y un acuerdo y un pacto entre Leonel y Danilo. Esto parece, ¿verdad?, un llamado más o una voz que clama en el desierto, pero lo cierto, valga la redundancia, es que lo más conveniente para esta nación y para que continúe, para que los próximos 4 años, sea quien sea que la dirija, sea que se quede en la reelección, que el presidente Danilo Medina se quede, que parece, resultaría paradójico decirlo, todo el mundo sabe mi posición, pero resultaría paradójico, lo que más conviene al país, que él se quede, que alguien como él dirija la nación, pero sea él, sea el presidente Leonel Fernández que retorne, o sea alguien escogido por ellos dos y por ese proyecto que ellos representan, el que venga a continuar este proyecto, lo que más conviene a la nación es eso, que dentro de ese proyecto que ellos representan, ellos dos poniéndose de acuerdo para lo que sea, den el paso juntos y pueda, durante los próximos 4 años, esto que ha resultado para la economía dominicana tan beneficioso, manifestándose nuevamente. De lo contrario, si hay una situación de crisis política, esa situación de crisis política afecta el desenvolvimiento económico y ojalá que eso no suceda en la República Dominicana. Cambio y fuera.